Bueno, aquí tenemos la Kangoo. Estas furgonetas suelen sufrir muchísimo por lo que veníamos hablando del tema de la refrigeración del motor. ¿Qué es lo que pasa? Ahora mismo nos está echando el agua afuera porque rompió la correa del alternador y de la bomba del agua, recalentó y echó el agua afuera. Este se le había hecho a la junta culata recientemente. Esto era de un taller donde yo voy a trabajar y sé que se le había hecho recientemente la junta de culata. Entonces pienso que igual pudo haber aguantado y de pronto no se jodió la junta de culata. Yo la compré con la junta de culata jodida, 170 euros, un regalo básicamente. Así que nada, lo que vamos a hacer es eso. Vamos a tratar de arreglar bien el sistema de refrigeración, que lo vamos a desarmar todo por completo, desde la botella, radiador, todo. Vamos a sacar toda el agua que está allá adentro. Vamos a cambiar la botella y el tapón ya es nuevo. Vamos a poner una botella nueva. Y lo más importante de todo, una vez que tengamos el sistema bien purgado, bien todo, luego viene lo que es la actuación del ventilador. La actuación del ventilador se encarga un bulbo de temperatura, que va uno aquí y va otro aquí. El de aquí nos indica la temperatura en el tablero y el de aquí es el que hace arrancar las dos velocidades del ventilador. Solo hace arrancar una, pero esta resistencia, dependiendo de la temperatura a la que esté el radiador, deja pasar más o menos corriente y de esa manera tiene más o menos velocidad. Eso lo vamos a eliminar. Ahora va a tener solo una velocidad alta y la vamos a comandar con un termocontacto externo y un relé externo. O sea, vamos a hacer un sistema de activación a 85 grados, externo totalmente. Y nada, vamos a poner su termostato original y vamos a darle todo original, que va a abrir a aproximadamente un poco menos de 90 grados, 87 creo que es que abre. Va a abrir 87, ya va a estar el agua suficientemente caliente como para que arranque el electroventilador, y una vez que abre el termostato, arranca el ventilador, enfría esa agua y así se mantiene el motor bastante mejor refrigerado. Entonces, después de tanta explicación, pues nada, vamos a hacer lo siguiente. Primero que nada, vamos a desmontar todo esto que está por aquí. Sacamos la batería, sacamos todo para tener el mejor acceso posible a todo lo que es la parte anticongelante. La caja termostática está ahí atrás. Y nada, a ver si logramos recuperar esta Kangoo, porque la verdad es que está bastante bien. Fue pintada hace poco. O sea, hace poco, hace un año o así, fue pintada, pero está bastante bien de pintura. Adentro estaba asquerosa, como pudieron ver en los vídeos anteriores, pero bueno, ya la verdad es que está bastante mejor. Ahora está un poco desordenada porque no tiene batería y, bueno, un montón de detalles, pero tenemos una furgoneta cristalada. Aquí podemos poner la silla del niño, o podemos tumbar todo, llevar las motos atrás. Tiene gancho de remolque, para poder enganchar el remolque y llevar el buggy. Tenemos bastantes posibilidades con esta furgoneta. Así que nada, vamos a empezar con esto. Bueno, para que vean cómo son las cosas. Esta es la caja termostática vieja y trae dos sensores de temperatura. Este por aquí y este otro por aquí abajo. La caja en la foto me salía así y dije, vale, brutal, trae los dos sensores también, este por aquí y este por aquí abajo. Y efectivamente trae los dos agujeros con las dos presillas, pero este viene ciego. ¿Cómo es su madre? Entonces ahora este toca hacerle este mismo agujero. Este aquí. Y a ver cómo lo hacemos, porque aparte es grandísimo. Bueno, ahora que ya tenemos nuestra caja termostática lista para montar con los dos sensores allí ya bien puestos, que realmente no es que nos importe mucho, pero bueno, quería que quedara lo más original posible, aunque yo voy a intervenir luego aquí en la caja eléctrica solamente un cable, que es el que va para el electroventilador, que lo voy a poner directo del ventilador a mi relé externo que voy a poner aquí, dos cables, perdón, y el otro que va a venir de la señal del termocontacto que vamos a poner a funcionar el ventilador. Así que nada, vamos a limpiar esta zona allí un poco con cepillo de alambre, bien limpito. Le voy a echar un dedito de silicón alrededor donde va la junta y montamos eso. No lleva silicona, pero yo soy de las personas a las que me gusta ir doble seguro. No me molesta echar un dedito de silicona allí sin que haga ningún daño,
y que vaya con doble seguridad. Así que vamos para allá. Otra cosa que tenemos que mejorar, que la verdad es que está horrible, es el cableado y todos los forros de los cables. O sea, miren cómo está esto por ahí. Un montón de cables sueltos, fichas reventadas, que vamos a cambiar fichas por unas fichas universales, pero fichas al fin, para que sea kitipón y que todo quede bien puestecito. Le vamos a poner su corrugado a los cables que no tienen corrugado. Y nada, vamos a dejar todo lo más prolijo posible, sin modificaciones, sino prolijar y dejar resuelto el problema que sufren mucho todos estos motores del electroventilador que no los activa correctamente. Bueno, ahora ya tenemos esa superficie limpia para poner el termostato. Lo ponemos. Ya le hice una limpieza aquí al radiador. Saqué por aquí, lo drené todo ahí en la bandeja. En fin, vamos a limpiar un poco las mangueras. Voy a hacerle también la misma limpieza ahora al de la calefacción con aire. Voy a sacarle todo el agua que va a tener dentro y la mierda. Y tratar de mantener todo eso limpio porque tenemos el depósito nuevo y queremos que no se nos ensucie. Así que, bueno, el bote que me mandaron no es exactamente el mismo, no calza allí, pero no me voy a molestar en devolverlo. Voy a hacer una chapita, se adapta ya la curva esa. Aquí le suelto otra chapita que se fije a una chapita que se sujeta allí. Hago una especie de T, convirtiendo este agujeros en aquello y listo. Bueno, aquí tenemos la chapucilla. Esto lo vamos a poner aquí y lo vamos a soldar de esa otra chapilla que ya pusimos allá. Si en algún momento vuelvo a comprar otro depósito, yo qué sé, consigo uno de Wassel, el original, que valga bien, o compro otro nuevo que valga bien, ya lo que tengo es que quitar el soporte y poner el otro depósito y ya está, no modifique nada más. Así que brutal, voy a soldar eso allí ahora, ponemos un par de tuercas y ya nos quedaría listo el nuevo depósito modificado. Listo el soporte low cost. Ahora saltar de allá y de allá, sacarlo, pintarlo y montar todo con el depósito y ya está. Bueno, ahí tenemos el primer cebador abierto. Bueno, ya cebamos por aquí realmente, que era el punto más bajo. Ahora cebamos por el punto más alto, pero igual voy a enseñar cómo cebar por aquí también, hasta que salga bastante agua. Poner esto más arriba del nivel y dejar bajar aquí, luego cerrar aquí. Ya tenemos cebado el radiador. Ahora cebamos por ahí. Mira el tornillito ese dorado que está allá abajo. A ver si me lo enfoca. Ahí está. Ese señor que está ahí, hasta que salga solo agua. Vale, así ya tendríamos cebado el sistema de anticongelante allá y aquí. Termostato listo. Vamos a dejar un minutito abierto el depósito, como para cualquier aire que pueda quedar por allí, que lo regrese por aquí para acá. Y luego cerramos la tapa y lo dejamos calentar. Ya sabemos que tenemos un problema con la activación del electro, aún no nos va a funcionar, pero lo vamos a puentear aquí cuando llegue a temperatura, a ver cómo están las presiones y cómo está todo. Así que nada, seguimos viendo. Pues mira, no sé si será casualidad o qué, pero nos tocó venir a trabajar hoy una exactamente igual a la mía, solo que esta tiene una puerta más y exactamente lo mismo, junta de culata. Así que nada, vamos a hacer esta también, doble cangú. Aquí ya sacamos ahora el sistema de refrigeración completo de la Kangoo, todo en conjunto, o sea, soltamos desde donde chupa la bomba del agua, donde regresa por el termostato hacia el radiador, conjunto con su depósito de expansión, y bueno, estos dos tubos que quedan aquí son los que van para la calefacción, eso es algo extra. Pero el problema, bueno, realmente aquello también lo vamos a revisar, ¿no? Pero bueno, básicamente esto es lo que tenemos que tener perfectamente limpio. Vamos a limpiar bien el radiador, vamos a limpiar bien los manguitos todos por dentro, el termostato es nuevo, este es el que vamos a reutilizar. Y bueno, básicamente el depósito también está nuevo, los mangueritos estas las vamos a lavar todas.
Bueno, la instalación eléctrica de este motor es algo que estaba bastante tocado. Aquí podemos ver por lo menos lo que es la parte de la bomba, que está toda remendada, y hay unos cables por aquí. ¿Dónde están? Bueno, a ver, no, esos siguen aquí, claro, en la bomba. Aquí están estos cables que miren cómo están todos. Miren cómo está esta ficha. Si llego a pillar el motor nuevo, espero que me traiga la bomba con su cableado, y si no, voy a ir hasta el desguace a ver si saco yo mismo el cableado, ya que se saca completito desde aquí. Lo que va para dentro del coche serían solamente estos dos positivos y luego esta ficha que se conecta aquí, aquí, y ya luego llevamos aquí toda la caja de fusibles, que en esta caja de fusibles es donde suelen haber muchos fallos, sobre todo con el electroventilador. Este lo tiene, y por eso estoy seguro de que, aparte de porque rompió la correa de la bomba del agua, el ventilador no estaba activando correctamente porque este relé no hacía bien contacto aquí adentro. Entonces nada, nosotros le vamos a poner una activación externa ya. Y bueno, pues nada, ya tenemos aquí entonces nuestro motor completamente listo para sacar. O sea, lo único que tengo que hacer ahora es sacar la parte de la transmisión de fuerza, que sería sacar los dos palieres y la palanca de cambio, y ya está. Luego sacamos todo esto, motor y caja, para afuera en conjunto. Ya afuera nos encargamos de desarmarlo todo. Pero bueno, esto es básicamente el motor de la Kangoo. Es algo muy sencillo. Así que nada, vamos a ver si lo podemos dejar a tope. Bueno, ya vamos a montar la culatita con la junta nueva. Seguimos con esta otra Kangoo. Comprobada la culata, rectificado el plano, juntas nuevas, y vamos para allá. Bueno, ya tengo el motor completamente listo para sacar. Saqué los palieres, todos los accesorios, los cables, las tuberías, radiador, etcétera. Aquí ya tenemos los palieres afuera. Ya tenemos aquí el sitio donde lo vamos a poner para separar la caja y la culata, ya que vamos a llevar la culata rectificado y el bloque también. Vamos a hacerle plano a culata, plano al bloque, que nos comprueben culata, que nos comprueben bloque, que nos comprueben todo, y vamos a hacer un armado en limpio completo, siguiendo los pares de aprete que tienen que ser, y bueno, todo eso como debe ser. Así que nada, vamos a sacar el bloque. Bueno, ya tenemos el motor afuera, motor con caja, con accesorios, con todo. Ahora lo que vamos a hacer es soltar la caja, soltar los accesorios y soltar la culata. Desprender las tres piezas para poderle hacer plano a ambas cosas, lavar esa culata bien, esa caja bien, y bueno, dejar todo y empezar en una base limpia. Aquí también vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a limpiar todo el habitáculo del motor bien limpio. Vamos a las mangueras soplarlas todas, sobre todo el radiador de la calefacción. Vamos a meterle agua a presión por una manguera y que salga por la otra, y después luego al revés, y así hacerle una especie de, no me acuerdo cómo se llama eso ahora, pero bueno, lo vamos a drenar para sacarle toda la mierda. El embrague está nuevo, que se lo reemplacé yo hace un tiempo ya. La furgoneta era de un cliente de un taller donde yo trabajo, y bueno, yo le hice el embrague. Y nada, vamos a desmontarlo todo. De hecho, mira, ahí se puede ver la marquita roja que le hice cuando la estaba poniendo a punto. Así que nada, vamos a desmontar. Ya tengo la caja desmontada, voy a desmontar el embrague, lo voy a guardar en una cajita, y todas las cosas que vamos a reutilizar, porque al final no vamos a cambiar el motor. Vamos a hacer junta culata, plano, bueno, ya lo había dicho.
Entonces nada, lo que vamos a tratar de reutilizar absolutamente todo, menos lo que está mal, evidentemente. Entonces nada. Bueno, ya tenemos la culata separada del motor, la caja, el embrague, etcétera. Ahora lo que vamos a hacer, de seguro muchos me van a destruir por allá abajo en los comentarios, pero ya lo hemos hecho antes con mi rectificadora de confianza, y es le vamos a hacer un planificado al block sin sacar la parte baja. Luego lo que voy a hacer es sacar el cárter y voy a lavarlo todo, pero no voy a desmontar pistones, no voy a desmontar bombas, ni cigüeñal, ni nada por el estilo. Ya así como está, se lo llevo, ellos le pasan un plano por aquí y toda esa mierdilla que cae, luego voy a sacar el cárter y voy a limpiar todo el motor a través así y no va a quedar absolutamente nada de nada. Ya lo hemos hecho varias veces así y no ha pasado absolutamente nada, así que nada, nos vamos a ahorrar un poquito de trabajo por allí. Luego vamos a, una vez que tal, vamos a dejar el motor todo limpiecito, la maraca o la campana de aceite que recoge el aceite también toda limpiecita. Lo mismo con la culata, plano allí, plano allá, junta nueva de 3 muescas, la más gorda, que es la que ya tiene, es la que le vamos a poner otra vez. Y poco más, comprobar que no esté nada rajado y armar todo bien limpio. Bueno, eso va a ser todo por el vídeo de hoy. Ya tenemos aquí bloque y culata listos para llevar a rectificados. Bueno, a la culata hay que sacarle todavía el árbol de levas y los colectores, pero eso nada, eso se lo saco en un momento. Al bloque lo voy a llevar a lavar primero, lo pongo dado a la vuelta con 2 listones por debajo, desengrasante a tope y hidrolavadora full de abajo hacia arriba, o sea, dado a la vuelta, con el cárter viendo hacia arriba. Lavado full, luego lo llevo a rectificar, que le hagan el plano y ya luego le hago una limpieza más profunda a mano con un cepillito de alambre, ya boca arriba y tal, etcétera. Le vamos a sacar el cárter, vamos a hacer una limpieza de cárter interna, limpieza de chupona y a la culata le hacemos todo. Comprobado, planificado, gomas de válvula. Vamos a dejarlo lo más perfecto posible. Así que nada, en el próximo episodio lo que vamos a ver es cómo ya tenemos todo esto preparado y cómo lo montamos todo para luego juntarlo con la caja y meterlo para allá adentro. Luego tenemos que pasar la ITV y otras cosillas, pero bueno, ya vamos a ir viendo. Proyecto Kangoo tenemos para rato, así que nada, si te está gustando ya sabes, suscríbete, dale like. Y nada, como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Chao.